ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاج ضاحنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, este programa que tenemos a su disposición para que nos hagan llegar todas sus dudas, sus preguntas acerca del Islam y específicamente acerca del fiqh, el fiqh que es la jurisprudencia islámica, todo lo que es todo el sistema de leyes, dictámenes que configuran la vida de cada ser humano y cada musulmán específicamente. Para ello, para responder a sus preguntas, tengo el placer una semana más de tener conmigo a nuestros dos expertos en esta materia. A mi derecha tengo a Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenido con nosotros. Sé que acabas de llegar desde un largo viaje. ¿Qué tal? ¿Ha estado bien? Muy bien, un placer estar aquí siempre. Ha estado en un largo viaje al norte de África con grandes eruditos en esas tierras y desde aquí les mandamos nuestros más calurosos saludos. Y a mi izquierda tengo a mi querido hermano Tawfiq Sheddad al-Harraq. Assalamu alaikum. Bienvenido con nosotros. Gracias, ¿Qué tal estás? Gracias. Alhamdulillah. Sin más, inshallah, vamos a entrar en materia ya, empezar con las preguntas que tenemos bastantes para esta semana. Pero antes de nada vamos a recordar, como siempre, que cualquier opinión, cualquier dictamen que expresamos desde aquí no es una fatwa, no es un dictamen de la fatwa desde esa perspectiva, sino que son simplemente intentos de transmitir dictámenes y opiniones que han sido transmitidas por grandes eruditos de la historia del Islam. Y antes de empezar, les recuerdo las vías que tienen a su disposición para hacernos llegar sus dudas. Tienen, en primer lugar, nuestro teléfono, que es el 911-730251. Es el 911 730251 y ponen 0034 si nos están llamando desde fuera de España. Tienen también el email que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Facebook del canal y la página de Twitter también si prefieren hacernos llegar sus dudas mediante esas vías. También tienen a su disposición nuestro servicio de mensajería SMS. Nos pueden hacer llegar sus dudas o también sus sugerencias o sus opiniones a través de sus mensajes SMS a través del número 25588. 25588, ponen CTV seguido de espacio y su mensaje. Vamos a empezar, inshallah, si os parece, con algunas de las preguntas que nos han llegado, especialmente a través de Facebook. Tenemos una pregunta que nos llega de una hermana, dice: llevo un año casada, yo quiero tener hijos y mi marido no quiere. Su marido se niega a tener hijos y me dice que no es el momento de tener niños, tienen gastos, es decir, los niños conllevan gastos, hasta que tengamos una vida estabilizada, más estable. Él siempre piensa que los niños tienen muchos gastos. ¿Qué opináis? ¿Qué le podemos aconsejar tanto a la hermana como a su marido? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto a la pregunta de la hermana, recordarle que los hijos o tener hijos en el Islam es uno de los propósitos incluso del matrimonio. El matrimonio tiene muchísimos propósitos, uno de los más importantes de ellos es la procreación y tener hijos, tener descendencia y formar una familia, proporcionar una educación correcta a sus niños, y Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán los menciona como uno de los bienes mundanos que se inclinan hacia él, se inclinan hacia ellos el ser humano. Temer tener hijos por el hecho de lo que
implican de gasto, de manutención, es un grave error porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice "Ola taqtulu awladakum khashyata imlaq", y no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza y a no tener, digamos, sustento para mantenerles. El sustento de cada uno depende de Allah subhanahu wa ta'ala, y cada vida, cada ser humano, cada ser vivo en esta tierra, وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, إن نفسا لن تموت حتى توفى رزقها. Cualquier alma humana no morirá hasta, digamos, cumplir hasta obtener todo el sustento prescrito. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido darle a cada ser humano su sustento. Entonces, la manutención de los hijos, el sustento de los hijos no está en manos de los padres. Decidir, digamos, organizar la familia y el tener hijos por algunos motivos de educación, por no estar del todo preparados ahora mismo, por cuestiones de estudios, por cuestiones de tiempo, etc., sería un motivo legalmente considerado, pero que sea simplemente por temor a los gastos, eso es un concepto totalmente erróneo, un concepto totalmente contradictorio a esa fe y esa confianza y esa encomendación que debemos de tener como musulmanes en Allah subhanahu wa ta'ala. Y aparte deben de tener en cuenta que es una cuestión que no está en sus manos. Si deciden ahora no tenerlos, en el momento que lo decidan, igual no los van a tener. También tienen que tener en cuenta el paso del tiempo y que van, digamos, creciendo y se van haciendo mayores, y es muy importante y es muy recomendable a la hora de formar una familia, pues decidirse por tener hijos, porque una de las bases del matrimonio es formar esa familia y proporcionar la educación. Por temer a la manutención y el rizq y el sustento, eso es totalmente contradictorio a las bases de la fe correcta en el poder de Allah subhanahu wa ta'ala y en el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces les animamos a que tengan hijos, ya que están en una relación de matrimonio, ¿no? Y uno de los objetivos de esa relación es procrear y tener hijos. Y además muchísimas personas se niegan a tener hijos, pero luego cuando los tienen comprenden el valor de los niños y se sienten incluso más completos y más felices al tenerlos, ¿no? Hay personas que nunca se imaginaban que iban a tener hijos, y cuando los tuvieron, pues decían, alhamdulillah, que los hemos tenido. Vamos a pasar a una pregunta de un hermano que se llama Wasim. Nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, que Allah sea con vosotros. Yo he sido musulmán toda mi vida, es decir, que no era católico, ni soy converso, ni nada por el estilo, aunque no sé si se puede llamar que era musulmán porque hace 2 años no rezaba. Entonces mi pregunta es la siguiente: quería saber si los pecados que cometí antes de empezar a rezar han sido borrados al comenzar, ya que el converso que entra en el Islam, todos sus pecados serán borrados. Él incluso tiene esa duda de si ha sido musulmán o no, mientras no rezaba. ¿Qué le decimos? Pues ¿cómo vamos a definir al hermano Wasim? Es que no me ha quedado claro si era musulmán o practicante o acaba de convertir al Islam. Sí. En los dos casos, pues un musulmán pues que no practicaba y alhamdulillah pues ahora pues se ha guiado por el buen camino, primero debe hacer la tauba, arrepentirse por todo lo que ha hecho y tener la firme pues intención de no volver jamás a repetir lo que ha hecho, y pidiendo el perdón de Allah subhanahu de una manera constante. Sin embargo, el tema de salat y las oraciones pendientes, pues tenemos por lo menos 2 opiniones. Una es una deuda de Allah subhanahu wa ta'ala, la tiene pendiente, junto con cada salat, tiene que hacer pues unas cuantas, que calcule durante 2 años, más o menos, a grosso modo, y junto con cada salat puede añadir otras. Y otra opinión, Imam Albani, por ejemplo, pues como salat es precisa por un tiempo, el tiempo ya está perdido. Pues que haga tauba y que pida perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. Y si ha cometido algún agravio, algún con error, la tauba está todo borrado. Con algunas personas. Los derechos de los humanos son distintos de los derechos de Allah. Sí. Siempre teniendo la posibilidad de pedir perdón o devolver lo robado o algo por el estilo, pues debes dirigirse a estas personas para que se completa la tauba, inshallah. Barakallahu fik por la respuesta. Vamos a pasar una llamada. Tenemos a la hermana Naima desde Madrid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Tenía un par de preguntas sobre el Salat sin Jama'a. Sí. La primera era que cuando rezamos detrás de un imam, ¿debemos recitar la Surat al-Fatiha
justo con él a la vez o justo cuando acabo y después recitarla. ¿Ok? Y la segunda pregunta era, en Salat en Llamada también, pero en rezos como el Dohor o el Asr, que no son en voz alta, si recitamos Surat el-Fatiha y otra sura del Corán o simplemente el Fatiha, porque a veces no nos da tiempo, no sabemos cuál ha recitado él y es más larga la nuestra o cosas así. Muy bien. Inshallah, enseguida le contestamos a ambas preguntas. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Muy bien, pues tenemos estas dos preguntas, ambas relacionadas con el Salat al-Jama'a, que es el rezo congregacional, el rezo en grupo que llevamos a cabo los musulmanes 5 veces al día. Dice el Fatiha. Creo que la primera pregunta se refiere a Salat al-Jahriya, es decir, en voz cuando alta. se reza en voz alta. ¿Qué le contestamos? Sí, primero hay que saber que la recitación de Surat al-Fatiha es uno de los pilares del rezo. Cuando hablamos de los pilares, si un pilar falta de ese conjunto de movimientos, de acciones o de dichos, esa oración o ese rezo es inválido, es bátil. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. Quien no recita con Surat al-Fatiha no tiene rezo, nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en otro hadith, من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش غير تمام, que quien no recita Surat al-Fatiha, su rezo es incompleto. ¿Qué es el Fatiha? Al-Fatiha es la primera sura del Sagrado Corán, compuesta de 7 versículos, muy corta, una de las suras más memorizadas del Sagrado Corán y la que recitamos obligatoriamente durante 17 veces al día, aparte de los rezos opcionales. Cuando se plantea la cuestión de rezar en grupo y estar detrás de un imam, efectivamente se plantea la cuestión, ¿le corresponde a los ma'mumun, a los que siguen, a los fieles que están rezando detrás del imam, recitar Surat al-Fatiha o le corresponde a él únicamente? Teniendo en cuenta el debate entre nuestros sabios, hay un grupo que, aplicando que es un pilar individual de cada uno, cada orante, cada musalli tiene que recitar su Surat al-Fatiha, y los que también opinan que el imam, según los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que asume, cuando estamos en rezo del grupo, asume la recitación de los ma'mumun, pues no ven, digamos, la necesidad de la recitación de Surat al-Fatiha. Una opinión intermedia es que para salir de la divergencia es necesario y es recomendable y se considera una obligación recitar Surat al-Fatiha de modo individual. Aquí lo que menciona la hermana se plantea cuando lo recitamos. Justo con el imam, aquí vamos a contradecir también la alea del Sagrado Corán, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Cuando se esté recitando el Corán hay que escuchar, y también no podemos adelantar al imam. Hay algunas personas que se adelantan. Eso es. Entonces, una solución, si el imam hace una sakta, que es sunna, que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una pausa entre la recitación de Surat al-Fatiha y la sura, y es una pausa considerable y es su hábito hacerlo, esperamos hasta que termine el Surat al-Fatiha y recitamos nuestra Surat al-Fatiha en saktat al-imam, en esa pausa que, si no hace esa pausa, se debe recitar después de él. Cuando él recite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, repetimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Así no le adelantamos y escuchamos cuando él está recitando y luego cumplimos con nuestro pilar. Teniendo en cuenta la otra opinión de grandes sabios que dicen en el rezo del grupo, tanto si es en voz alta como si es en silencio, asume la recitación, tanto de Surat al-Fatiha. En el rezo en silencio, que es Surat al-Asr, efectivamente debemos en las dos primeras rak'at del Asr y del 2 recitamos Surat al-Fatiha y recitamos as-Sura, pero siempre que el imam, digamos, decida trasladarse a otra acción, le debemos de seguir, porque el imam está hecho para seguirle. Si se inclina hay que inclinarse, si se prosterna hay que prosternarse. Si nos da tiempo a recitar Surat al-Fatiha bien, si no llegamos, él asume la recitación y aparte tenemos la obligación de seguirle, inshallah. Barakallahu fik. Espero que hayan quedado aclaradas ambas preguntas de la hermana Naima. Vamos a pasar a algunas preguntas también que tenemos por escrito. Tenemos una pregunta de un hermano que se llama Brian. Nos dice: Salam alaikum wa rahmatullah. Hace poco el grupo Boko Haram, creo que está en Nigeria, este grupo, secuestró a unas niñas supuestamente con el fin de prostituirlas, dice, a manera de esclavas, según ellos, por precepto coránico, donde les permiten a los musulmanes violar esclavas. Yo sé que no es así, pero podrían referirse al caso en consultas islámicas.
Vamos a responder a esto. Esto tiene que ver con una pregunta que nos llegó la semana pasada acerca de la esclavitud en Islam y este tipo de preguntas. Pero antes vamos a pasar a una pregunta por teléfono. Salam alaikum, Nawal desde Ceuta. Alaikum salam rahmatullah. Adelante, hermano. Mira, una preguntita. Los padres, cuando tienen hijos y sus hijos rezan y son obedientes, tienen, en fin, tarbiyah saleha, esos padres se benefician tanto en vida como en cuando una vez que estén muertos. Pero en el caso de que sea todo lo contrario, de que sus hijos no quieran rezar y lo desobedezcan y digamos que se comportan más como no musulmanes que como musulmanes, ¿eso también perjudica en la vida y perjudica después de la muerte a los padres? Ok, muy bien. ¿Tiene alguna otra duda? No, de momento no. Gracias. Assalamu alaikum. Bueno, respondemos inshallah a la primera pregunta que ya he planteado acerca de este grupo en Nigeria, un grupo extremista en Nigeria que hace unas semanas secuestró a más de 2 centenares de niñas menores. ¿Y qué podemos? Ellos se atribuyen esto como algo islámico o algo así. ¿Qué podemos decir en este aspecto? Hermano Tawfiq. Pues lo de este grupo y lo que nos hemos enterado por los medios de comunicación, la verdad hasta ahora es bastante ambiguo. Sí, ¿Quién es confuso. este grupo y quién está detrás de este grupo en un contexto de un país tan rico en petróleo en la zona? Incluso entre pues, estas matanzas que se hacen a los cristianos, y es que hay un conflicto bastante politizado. De ahí relacionado con una religión y sobre todo la nuestra, la islámica. No quiero entrar en teorías de conspiraciones ni mucho menos, lo que interesa es ello lo que atribuyen a nuestra amada y querida religión islámica. Por supuesto es que el Islam no tiene nada que ver con estas reivindicaciones de esta gente. Nuestra religión islámica, desde el sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala y los auténticos hadiths y toda esta historia transparente del Islam, pues está ahí muy clara. El Islam, una de sus razones ha venido para abolir la esclavitud. Si nos meditamos las aliyas de Allah subhanahu wa ta'ala en varias, pues el Corán nos incita a tfakku raqaba, tahriru raqaba, liberar a un esclavo. Incluso hay obras a la hora quizás de lo que podemos llamar como una kafara, una expiación. Siempre la primera para que Allah te expíe tus pecados o tus faltas, el Islam te recomienda pues liberar a un esclavo, porque esta esclavitud ya existía antes del Islam. Sí, preislámica. Totalmente. El Islam incluso ha venido para abolirla, pues teniendo en cuenta el contexto sociológico y económico, porque la esclavitud, aparte que era un hecho sociológico, el Islam no ha tenido la culpa, porque ya era totalmente preislámico, pero también la esclavitud formaba parte de todo lo que era la economía. Entonces el Islam lo ha abolido de una manera paulatina, teniendo pues este contexto. Sí. Y el otro contexto, que era de la otra pregunta que tú mencionabas, era de las concubinas. Esto hay que entenderlo en lo que llamamos pues, las circunstancias de la revelación. Sin esto no podemos entender ni el Corán ni el mensaje coránico. En un contexto bélico de guerra, pues había las tradiciones preislámicas, pues ya maltratar a aquellas mujeres o los prisioneros de guerra en general. Había un contexto islámico mejor que estas mujeres, pues se van ahí a ser violadas y maltratadas, pues el Islam, pues para abolir esta esclavitud, pues recomendaba a los musulmanes de casarse con estas pobres mujeres que han sido, pues... ¿Se puede hablar como una técnica o un mecanismo que puso el Islam de inserción social? Sí, de esta manera, paulatina y gradual, dándole su dignidad, incluso dándole estatutos de mujer, incluso con sus hijos que van a, pues con la procreación y todo esto, ya incluso estas mujeres han llegado hasta aceptar el Islam y como religión y como... Pero en este contexto pues bélico, hasta que luego el Islam nos incita en varias aliyas y ahadices, pues hay pactos que se firman entre los estados, entre lo que podemos llamar unas legislaciones. Cuando hay un pacto, pues el Islam por orden hay que cumplir estos pactos. Hoy estamos viviendo en un contexto pues totalmente distinto. No hay que vivir y hacer la lectura del siglo VII y ahí juzgar toda una religión y todos unos preceptos sobre un concepto incluso islámico.
Pues ahora hay una legislación internacional y los países, digamos, islámicos han firmado estos pactos. Y sobre todo me refiero al trato de los prisioneros de guerra. Tenemos la Convención de Ginebra, primera, segunda y tercera. Los prisioneros ahora tienen un trato, pues dentro de lo que Islam desde el primer día ha garantizado, su dignidad y sus derechos. Pues por esto ahora no hay que mezclar los términos y quizás incluso, para mí es una manera de incluso de tachar y dar una mala imagen del Islam. Muy bien. Bueno, queda clarísimo que este tipo de prácticas no tienen nada que ver con el Islam. Totalmente. ¿Tienes algo que En la añadir? misma línea, Sí. el Islam es inocente de todo este tipo de atribuciones y el Islam nunca recomienda matar a la gente, ni oprimir, ni Secuestrar en ni este caso. secuestrar en ese caso, ni mucho menos justificarlo como un fin religioso, ni algo por el estilo. Barakallahu fik. Y en cuanto a la prohibición paulatina, digamos, o de la esclavitud desde un punto de vista islámico, hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala que fue de esa forma paulatina, porque si no hubiera llevado a grandes guerras, incluso civiles, como la guerra civil de Estados Unidos, que surgió de la esclavitud, porque en Estados Unidos la concentración mayor de riqueza eran los esclavos en Estados Unidos. Y esto es un hecho y un dato histórico totalmente. Vamos a pasar a la pregunta de la hermana Nawal desde Ceuta, que nos dice, es sabido que los hijos que son buenos desde un punto de vista islámico, que son obedientes a sus padres, etcétera, pueden traer para sus padres hasanats, beneficios en esta vida y en la otra. ¿Qué hay de todo lo contrario? Hijos que son malos, que se comportan mal educados. La educación de los niños es una obligación y es un deber de los padres. Deben de hacer todo lo posible y hacer todo el esfuerzo para cumplir con ella, ¿no? Es derecho de sus hijos inculcarles los valores. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawah", sus padres. Cualquier recién nacido nace con ese patrón natural, ese patrón innato que es al-fitra, que es el monoteísmo y es esa predisposición a aceptar las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, y los padres les corresponde asentar esas bases o desviarle en otras tendencias, en otras ideologías. Entonces, la tarea de la educación es obligación de los padres. Cuando cumplimos con esa tarea y Allah subhanahu wa ta'ala nos bendice con hijos virtuosos, hijos rectos, hijos bondadosos, pues es una bendición efectivamente en esta vida y en la otra, porque una de las cosas que le aportan beneficio al ser humano cuando muere es el dua de sus hijos. La súplica. En el caso de que sean hijos desobedientes, hijos totalmente fuera del margen islámico, no practicantes, etcétera, que no aportan beneficio ni a su familia ni a su sociedad, etcétera, dañan a la sociedad y a sus padres. Si eso es causado por la negligencia de los padres en no haber cumplido con esa tarea, con esa educación, con esa obligación, claro que son responsables. Pero si han hecho todo lo posible y Allah subhanahu wa ta'ala les ha puesto la prueba de que ese hijo no siga, no se beneficie de esa educación y no mantenga esos valores. Tenemos el ejemplo de un profeta. Claro, el profeta Nuh alayhi salam, y es un caso, pues es un ejemplo en este sentido. Los padres deben de cumplir con su deber, con su cometido de la buena educación, que los hijos, alhamdulillah, con la bendición y la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala siguen en ese camino. Pues bien, si no, hemos cumplido con lo nuestro. Pero si es negligencia por nuestra parte, no le hemos aportado nada a esos niños, no les hemos educado, no les hemos inculcado, no nos hemos preocupado por ellos y luego se han desviado o han salido malos hijos, claro que los padres son responsables en esta vida, que van a sufrir, a acarrear las desgracias, y en la otra también, porque va a ser una responsabilidad. Se les pedirá cuentas. Vamos a dar paso a una llamada a Agustín desde Barcelona. Salam alaikum, Agustín. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín. Mire, mi pregunta era en referencia a la posible, bueno, para mí lo tengo bastante, me lo estoy estudiando y estoy en ello, de qué hacer para convertirse. O sea, yo conozco el Islam, tengo el primer Corán que tengo es del 98 y tengo otro también en árabe, he estudiado algo de árabe hace años y bueno,
ahora os estoy siguiendo en los programas a veces en directo, a veces veo que no es en directo, y mi pregunta va sobre exactamente qué hacer para hacer la conversión. Sí, bueno, la conversión... Sé que puede ser en público, sé que puede ser en privado, Sí. pero yo es que de alguna manera me estoy preparando ahora para hacer el próximo Ramadán. No sé si es correcto hacer el Ramadán y después hacer la Sadía, o Sí. al contrario, o tiene que ser en público. También me gustaría que hablarais sobre la alimentación, cómo hacer para estar seguro de lo que comes. Sí. Muy bien. También el cambio de nombre, si se tiene que hacer algún trámite. Muy bien, No pues sé, vamos a cualquiera. tratar todos esos temas, inshallah. En cuanto a la conversión, la llave es la shahada, que son 2 frases. Si quiere usted, lo puede hacer ahora mismo en directo, si le apetece. Sí, bueno, o sea, no es por hacerlo ahora mismo. Yo Sí. Incluso he entrado, o sea, he ¿Usted tenido lo ha en viajes. ¿Usted lo ha he entrado en pronunciado ya mezquita, anteriormente? Lo he hecho, pero no de una manera, Sí. no sé cómo decirlo, real. O sea, yo he conocido gente en viajes en Turquía, en Ajá. Irán, también en Marruecos, y me han acompañado a la mezquita, he hablado con el imán, me han dicho que entre, que haga la oración con ellos. Sí. Pero luego cuando vuelves aquí estás desconectado, Sí. no sabes cómo entrar en una dinámica diaria y hacerlo, ¿no? Porque después la rutina anterior te hace que lo que no puedes entrar en cumplir lo que tienes que cumplir, ¿no? Muy bien, pues inshallah, estas preguntas que usted ha planteado enseguida les vamos a pedir a los hermanos que la contesten, y cualquier pregunta que usted tenga en un futuro próximo, pues se puede referir a nosotros y nosotros encantados de contestarle, inshallah. Os doy las gracias, el programa es estupendo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, alaikum salam wa rahmatullah. Bueno, el hermano Agustín nos habla de cómo entrar al Islam, que es yo le he respondido más o menos así, es la shahada, por supuesto, pero ¿qué más le podemos explicar, hermano? Yo primero quería felicitar al hermano Agustín por este gran paso que está pensando realizar, inshallah. Debe saber el hermano Agustín, y a través del hermano Agustín, pues todo el mundo, en Islam no hay un rito especial como otras religiones para entrar. Nosotros pensamos, como ha dicho el hadith mencionado por el hermano Muhammad Sa'id, que todos nacemos musulmanes, nacemos sobre este estado sometidos a nuestro Creador. Y ahí, pues por unas razones de la vida u otras, pues volvemos a este Islam. Nadie se convierte. Esta palabra lo entendemos en un contexto social y está muy común, pero alhamdulillah, dentro de nuestra religión islámica, pues si uno está convencido sin ninguna coacción, y subrayo sin ninguna coacción, pues ya está, es libre de declarar su fe islámica con la llave de la shahada. Es la frase, pues, ashhadu an la ilaha illallah, testigo que no hay nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, y Muhammad y su último mensajero y profeta. Junto, igual que Jesús también es palabra de Allah y mensajero y profeta. Esto es lo importante. Hacerlo solo no hay ningún problema, pero nosotros por utilidad y por beneficio propio recomendamos al hermano que lo haga en una mezquita, en presencia de musulmanes, para que sea aceptado en la gran familia musulmana, un hermano más de nuestra familia. Incluso también para la parte papeleo, que le dan un certificado de shahada, que ya es musulmán, para si él tiene un proyecto de casarse o inshallah era el hajj, el peregrinaje. Sí. 2, pues tomar un baño ritual, ducharse, que es algo también que recomendamos Simbólico, al hermano. No es obligatorio, pero ya significa algo espiritual, se recomienda. Y pues cambiar el nombre, pues no hace falta, no es una condición. En este caso se llama Agustín. Pues Agustín, hay que buscar el significado de la palabra. Agustín, San Agustín de no sé qué. Pues si el significado es contrario a, digamos, los preceptos islámicos, en este caso sí se opta por cambiarlo. Pero si el nombre en sí mismo, el significado, no tiene nada en contra de nuestra religión islámica, pues... pero salvo si él quiere adoptar una identidad nueva, pues se respeta su decisión personal. Exacto. Bueno, en cuanto a las otras 2 preguntas acerca de Ramadán y acerca de la alimentación, lo vamos a responder, pero después de esta llamada desde Madrid. Assalamu alaikum, hermana Mariam.
Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Buenas tardes. Muchas gracias por todo y a ver, tengo una deuda que, eso digo, yo rezo, me rezo los 5 pilares y después de rezar del Shafa, del Isha, yo hago mi salat de Shafa y el Watr, que son 2 rak'ah de Shafa y el Watr. Y he escuchado a una amiga, porque siempre me dice que ninguna salat existe con nombre de Shafa. Que no sé qué, ¿sabes? Si tengo un lío, yo toda la vida rezando Shafa y el Watr, 2 rak'ah de Shafa y una de Watr. Y no sé qué, tal, y ¿sabes? Y quiero saber si es verdad o no. Pues enseguida le respondemos. Esto ya se ha tratado anteriormente, pero enseguida le respondemos a su pregunta. ¿Tiene alguna otra duda? A ver, y por también para rezar la salat del istishar y Istihar. eso, el istihara o istighfar, lo que sea, algún salat para eso, salat o lo que sea. La ikama, el ikama de salat es igual que cualquier rezo o es diferente, tienen diferente ikama. Salat. El iqama de salat al-istihara, que si necesita iqama o no. Y es igual que el otro salat, eso es. Sí. Y si lo necesita, sí es igual que las otras salat, oraciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Barakallahu fik, hermano. Hasta luego, adiós. Bueno, empezamos con las otras preguntas del hermano Agustín. Dice, él quiere hacer Ramadán este año, inshallah. ¿Qué le recomendamos desde aquí? ¿Que haga Ramadán antes de Shahada, Shahada antes de Ramadán? Los preceptos de las prácticas y los rituales islámicos no son aceptados sino con una condición que es el Islam. Ser musulmán es una condición primordial a la hora de cumplir con los preceptos. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los hadices que nos ordena cumplir con ritos y con prácticas, esos ritos están dirigidos a los musulmanes. Aquellos que ya creen en Allah subhanahu wa ta'ala se someten a su voluntad, creen en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y por lo tanto siguen esos mandatos. Y una condición imprescindible en cualquier apartado del fiqh para que sea aceptada es el Islam. Debemos de ser primero musulmanes y luego cumplir con los preceptos. Y los pilares son, digamos, ordenados, ¿no? Shahada es lo primero. Primero tengo que atestiguar que no hay más Dios que Allah subhanahu wa ta'ala y que su mensajero, su siervo es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y a partir de creer y de pronunciar convencido, ¿no? Asimilando lo que implica ese testimonio de fe, ahí ya paso a cumplir con los preceptos paulatinamente, gradualmente, empezando por los más importantes, los pilares más importantes y luego adentrándome poco a poco en las ramas y las cuestiones secundarias del fiqh. Por lo tanto, hacer el ayuno sin haber declarado la shahada, sin haberse vuelto musulmán, digamos, con convicción, no es aceptado. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué recomiendas? A la alimentación, pues regirse sobre las normas del Islam en ese aspecto. El Islam siempre nos recomienda lo beneficioso y nos prohíbe lo nocivo y lo perjudicial, ¿no? Evitar cualquier cosa. Y luego atenerse a las restricciones en el apartado de lo que tenemos prohibido como musulmanes. Evitar el cerdo, evitar el alcohol, la carroña, los animales que no podemos comer. Y luego lo que podemos comer, pues con sus requisitos a nivel de sacrificio, a nivel de lo que tenemos permitido, la comida de la gente del libro, la comida sacrificada por musulmanes. Y en nuestro caso, por ejemplo, en un contexto occidental, pues tenemos la alternativa de los comercios halal, de la certificación halal para aquellos hermanos que no quieren optar por la alternativa, digamos, amplia de la comida de la gente del libro y de los musulmanes. Evitar lo que tenemos, primordialmente evitar lo que tenemos prohibido. Que en cuanto a algunas preguntas que nos llegan por SMS, antes de pasar a la pregunta de la hermana Mariam, por SMS nos preguntan si una mujer le es lícito cuidar de su suegro, limpiando, porque su suegro es un poco mayor de edad, etcétera, pues limpiándole y cuidando de él. Esto se agradece, es un trabajo noble, doblemente por ser mayor de edad, que aquí se denomina la gente de tercera edad, y aparte por el lazo familiar, siendo su suegro. Pues esta mujer es un ejemplo para seguir, se agradece su trabajo y la verdad, pues tendrá bastantes hasanat y recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en cuanto a la pregunta de la hermana Mariam, que nos pregunta acerca de Shafa y el Watr. Ya lo hemos tratado efectivamente, sí. A nivel bueno, de forma muy breve, a nivel de un rezo que se denomine como Shafa. Efectivamente, la hermana que se lo había corregido tiene toda la razón. No existe un rezo, una sunna, un rezo recomendable que se denomina Ash-Shafa. Ash-Shafa en árabe es par.
y al-witr es impar. Y la manera de rezarlo, juntamos rezos pares con impares y al final el total es un número impar que es el witr, ¿no? La manera más habitual con la cual rezaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el witr eran 2 rak'at y luego una. Al fin y al cabo son 3, no deja de ser witr, no deja de ser impar. La gente confunde al-shafi y al-watr con la alea mencionada o el-fajr wa layalin ashrin o al-shafi wa al-watr. Allah subhanahu wa ta'ala jura por lo par y lo impar, y eso no implica que un rezo se denomine como shafi. Lo que hace la hermana todas las noches a rezar 2 y 1, está rezando el witr en 3 rak'at, y se puede rezar una rak'at solo, 3 rak'at, 5 rak'at, 7 rak'at, 9 rak'at y 11 rak'at, haciendo 2, 2, 2, 2 y culminando con una, o juntando todos haciendo un taslim al final. Eso es en resumen, inshallah. A nivel de al-iqama, hacer la iqama es solo en el rezo obligatorio. Los rezos obligatorios son los que precisan de una iqama, y la iqama en sí es una sunna o fardu kifaya. Es una sunna para el individuo y fardu kifaya para el grupo. Es una obligación comunitaria para el grupo. Sí. No es, si nos olvidamos de ella no afecta a nuestro rezo. Pero los rezos recomendables no precisan de ninguna iqama. Directamente rezamos con la intención. Si es istighfar, si es istihara, si es istisqa, si es kusuf, khusuf, etc. Barakallahu fik. Vamos a dar paso a una pregunta por teléfono. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. ¿Sí? Te quiero felicitar el programa. Barakallahu fik. Gracias. Y quiero dar las gracias y bienvenida al señor Agustín que quiere entrar en el Islam. Barakallahu fik. Y felicidades. Jazakallah khair. ¿Es esa su intervención? Sí. Barakallahu fik. Shukran. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muy bien. En cuanto al hermano Agustín, acabo de mirar su nombre. Significa consagrado por los augures. Y augur creo que es el fa'l, ¿no? Algo así como fa'l. La buena nueva, ¿no? Sí. Entonces, en principio, su nombre es aceptable desde el punto de vista islámico, ¿no? Sí, el significado en este caso, a nuestro amado y querido mensajero le gustaba la buena noticia, la buena nueva, yuhibbu al-fa'l al-hasan. Pero es decisión personal del hermano. Ahí él hará lo que viene. Claro. En caso de que los nombres sean explícitamente contrarios a las bases del Islam, entonces sí que se hace obligatorio, ¿no? Cambiar de nombre, pero en este tipo de casos no lo es. Tenemos otras preguntas que nos llegan por SMS. Nos dicen, una mujer sin mahram, si se puede quedar fuera de casa por las noches hasta muy tarde. ¿Qué le podemos responder a hermanos de Ceuta? Primero hay que tener en cuenta 2 conceptos. Lo primero es la aprobación familiar, la aprobación y el consentimiento del marido. Si esa mujer va a salir fuera de casa, si es después de avisar a su marido, después de que lo consienta, después de que se lo permita, ¿no? Es algo consensuado y permitido entre ellos. Y luego, si va a pasar toda la noche o va a estar en un lugar durante unas horas, o si es un viaje. Si es un viaje, ya hemos detallado el aspecto de al-mahram y cuando es necesario y cuando no. Y cuando se trata de que pase la noche fuera de su casa, si es aprobado por su marido y va a estar en un lugar donde va a estar segura, con familiares, con maharim, donde no se va a estar expuesta a ninguna incomodación, ni va a incurrir en ninguna falta de descubrir su hijab, ni estar a solas con personas extrañas, etc., en ese caso sí se le puede permitir. Tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que las hermanas tienen que tener en cuenta. Ayuma imra'atin khala'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqad hatakat sitra Allah alayha. Aquella mujer que se destape y quite su ropa en otra casa que no sea la suya, que incurre en que Allah subhanahu wa ta'ala, digamos, levante su protección sobre ella y que incurra, digamos, en faltar al recato y al pudor exigido, ¿no? Siempre tiene que ser por aprobación familiar y con el consentimiento del cónyuge en este caso, y que eso no sea motivo de incurrir en faltas, ¿no? El hecho de viajar es otra cuestión. Barakallahu fik. Tenemos otras llamadas. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Adelante. Pues nada, quería felicitar a nuestro hermano Agustín, darle la enhorabuena, que ha entrado a la luz.
La verdad es que los cristianismos somos iguales, lo único que nosotros creemos en Jesucristo y en todos los profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces yo le felicito y le doy la enhorabuena, que ha hecho una buena elección, y espero que le vaya bien y que ustedes le faciliten todas las preguntas que él quiera hacer, ayudarle. Y a ustedes también, mi enhorabuena a todos el programa y a todos los que lo llevan. Muchísimas gracias. Es que nosotros somos musulmanes, padres musulmanes y nacimos musulmanes, pero como vivimos en Ceuta, la verdad es que no tenemos mucha, porque no hemos leído, no hemos ido al colegio, al Islam ni nada, sino en un colegio normal de aquí de Ceuta, el español y eso. Y ahora es cuando estamos aprendiendo muchísimo con ustedes. Hemos llamado muchas veces, nos habéis facilitado muchas cosas que nosotros no sabíamos, que nuestros padres no nos han explicado bien. Y entonces, la verdad es que estoy muy contenta con este programa y espero que dure muchísimo. Y Baraka Frascón, y felicitarle a nuestro amigo Agustín, bueno, hermano Agustín, darle toda la enhorabuena, que ha entrado la luz y estamos contentos de escuchar nuestros hermanos que investiguen el Islam y que sepan que es la guía recta. Allahumma amin. Nada, Barakallahu fik, hermana. Jazakallah khair por su intervención. Salam alaikum. Bueno, a Agustín le están lloviendo las enhorabuenas. Desde aquí también le damos la enhorabuena y le animamos a que comparta con nosotros cualquier duda que tenga y nosotros estamos a su disposición plena, inshallah. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de SMS, que es una duda acerca de una persona que tiene un niño que es zurdo. Un niño que come con la izquierda, etcétera, ¿qué puede hacer? O si lo deja así comer con la izquierda y todo. Asuntos como la comida, no. Sí. Pues debe entrenarle, es cuestión de entrenamiento, sobre todo de la comida, pues nos consta el famoso hadith de aquel niño que el profeta le dijo, pues, kul bi yaminika o kul mimma yalika, hay que comer con la derecha, y esto es una manera imperativa. Sin embargo, los demás asuntos que no sean la comida, escribir, jugar, se puede entrenarlo, pero ahí el Islam ya no pone, digamos, las pegas como pone la comida, sobre todo la comida que coma con la derecha. Las demás cosas, el Islam es bastante flexible. Barakallahu fik. Vamos a pasar algunas dudas que nos llegan también a través de Facebook. Tenemos esta de una hermana, Coralia. Nos dice, Salam alaikum asla, soy Karima. Bueno, Karima se llama en este caso. Me gustaría saber si yo, como musulmana, podría entrar al gimnasio mixto, pero siempre con mi vestimenta para hacer ejercicio. Me gustaría saber si está permitido o no. Intenté buscar gimnasio femenino donde vivo y no hay. Cuando dice la hermana con mi vestimenta, yo dudo que pueda hacer gimnasia con una abaya y con una falda. Eso es, desde luego, no sería posible. Si es mixto, con su vestimenta islámica no lo va a poder hacer. Las hermanas entienden simplemente, y aquí lo hemos recalcado hijab, muchísimas veces, que si entienden solamente el aspecto del hijab con llevar el panuelo y luego llevar digamos, una vestimenta deportiva como la que llevaría cualquier otra mujer en ese gimnasio, no tiene ninguna gracia ese panuelo, ¿no? El hijab es el conjunto de la vestimenta. La hermana puede acudir a un gimnasio femenino si tiene la posibilidad, si no tiene que evitar esos gimnasios mixtos, tanto hermanos como hermanas. Los hermanos tampoco pueden ir a gimnasios mixtos, ni las hermanas, ni a piscinas, ni a algo por el estilo. Eso no estamos solamente cerrando la puerta a las hermanas, sino es en ese aspecto entramos por igual, tanto hombres como mujeres. Los lugares mixtos donde vamos a estar expuestos a ver las intimidades de los demás y los demás las nuestras son totalmente prohibidos para las mujeres y los hombres musulmanes. Es aplicable a ambos casos, ¿no? Eso es. ¿Alguna propuesta a esta hermana? A lo mejor puede hacer ejercicio en casa, por ejemplo, ¿no? Pues no sería mala idea. Bueno, tenemos al teléfono a Malika desde Madrid. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que quería hacer una pregunta, por favor. Sí, adelante, por favor. Es que quería preguntar, es que estoy casada con un chico. Hola. Sí, adelante. Le escuchamos perfectamente. Sí, estoy casada con un chico que es musulmán y todo,
y lo que pasa es que yo salgo a trabajar, trabajo mucho y eso como ahora está el tema muy mal, casi trabajan solo las mujeres. Y entonces es que él tiene un problema, es que desconfía mucho en mí. ¿Perdón? Desconfía. ¿Desconfía él de usted? Sí, desconfía mucho Sí. y me persigue y todo. Sí. Y cuando le digo, esto lo que estás haciendo está mal ante los ojos de Dios, Sí. pues dice, no, ha permitido que la mujer hay que vigilarla y perseguirla y todo. Vale, pues... Y quería saber eso, cómo lo ve usted. Vale, pues enseguida, inshallah, le planteamos esta Y otra pregunta quería hacer. Adelante. Es que tengo, soy una chica de 25 años y tengo una enfermedad Sí. que es una depresión y tengo que tomar antidepresivos y todo. Sí. Y creo que no sé si es la enfermedad o los antidepresivos que me provocan mucho sed y no puedo aguantar todo el día sin agua en Ramadán. Y ahora como no puedo irme a Marruecos y ir a un médico para que me puede decir si puedo hacerlo o no, no sé qué opinas de eso. Muy bien, a ver pues... si me puedan ayudar un poco. Inshallah, barakallahu fik. Muchas gracias. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Bueno, la primera pregunta de la hermana Melika nos dice que está casada con un señor que desconfía muchísimo de ella, a lo mejor por la naturaleza de su trabajo, etc. ¿Qué le podemos aconsejar tanto a ella como a su marido, que quizá tiene unos celos desmesurados en este caso? Pues en este caso hablar de celos desmesurados o de espionaje que está haciendo su marido, pues la pregunta, esto es consecuencia de algo. Yo creo que será mejor para ambos, para los dos, que se sientan y que dialoguen, que abran un diálogo entre ellos. Si el marido ha llegado a tomar estas medidas, es algo que está fallando entre los dos. Pues que para espiar a su propia mujer, algo que está fallando en su vida matrimonial. Sería lo adecuado que se sientan entre ellos y que abran un diálogo íntimo y donde han fallado los dos. Sí. Para que el marido pues ha tomado pues de esta manera, yo creo que algo... Pero él lo justifica desde un punto de vista islámico. Él dice, desde un punto de vista islámico, el marido debería ir persiguiendo a su mujer por todas partes, etc. Es que siempre cuando queremos buscar unas justificaciones nos metemos a la pobre religión. ولا تجسسوا, la alía en Surat al-Hujurat es clarísima, aunque hay que entender también el contexto. ¿Qué significa? No espiáis cada uno al otro. Pero los textos tienen un contexto, explicaciones, mensajes y tal. Es que sacar un versículo coránico fuera de su contexto y texto y pretexto y así aplicarlo en una vida familiar y matrimonial, yo creo que lo necesario y lo más importante sería que ellos debaten entre ellos donde está fallando su matrimonio y lo tendrán pues... Si lo justifica desde una perspectiva islámica, tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos llama a avisar cuando estamos de viaje y vamos a entrar por la noche, llamar a nuestra casa, a nuestras mujeres y avisarlas para que no sea motivo de dar a entender que hemos llegado por sorpresa para sospechar de ellas, ¿no? Es pensar bien y aparte no dar a entender, no abrir la puerta a esas dudas, a esa desconfianza que destruye cualquier relación y qué decir de un matrimonio, ¿no? Exacto. Vamos a dar paso a una pregunta por teléfono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Perdón que la modestia, por favor. Yo me llamo Nadia, ¿vale? Sí. Llevo muy poco tiempo aquí en España, 2 meses, en concreto en Madrid. ¿Vale? He venido con mi marido, con la agrupación familiar. Lo que pasa es que mi marido está trabajando, ¿vale? Pero, a ver, no es que sospeche, es que estoy segura de que está saliendo con una jefa suya. Pero lo que me dice, lo que me fastidia a mí, es que cuando yo le pregunto, mira, es que le llama por la mañana, le llama por la tarde, le llama a las 2 de la noche, a las 3 de la noche, el teléfono no deja de sonar.
y esto a mí me hace mucho daño, ¿me entiendes? Y cuando se lo he plantado y cuando se lo he dicho me ha dicho que no me importa, mientras que me den trabajo, pues que me llamen y que salga con ella y que haga lo que le dé la gana. Y eso es halal en su opinión. Es que no sé si pedir el divorcio, porque no sé qué hacer en este caso, de verdad que estoy perdida. Pues inshallah enseguida le respondemos a esa cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que Allah subhanahu wa ta'ala pues solucione esta situación entre ellos. ¿Qué le podemos aconsejar a esta hermana? Dice que está totalmente segura de que... Pues lo que acaba de... Es que los conflictos matrimoniales no se deben, digamos, solucionar en ese tipo a la ligera, en ese tipo de espacios. Habrá que dialogar, habrá que escuchar las versiones de cada uno, habrá que estar seguros de la versión de cada uno, porque a veces suelen ser sospechas y a veces suelen ser, digamos, dudas y a veces suelen ser celos y a veces suelen ser esa desconfianza que acabamos de tratar con la hermana, ¿no? En el matrimonio tiene que reinar el diálogo, tiene que reinar la comunicación y tiene que reinar la confianza. Si es por motivo de su trabajo y no va más allá de algo profesional, que es una de las obligaciones de su trabajo y forma parte de su trabajo, aunque es una cuestión un poco dudosa, pues debe de haber una comprensión y debe de haber, digamos, algo de flexibilidad por parte de su mujer. Pero si está ya incurriendo en una falta y está abriendo puertas a una relación extramatrimonial ilícita estando casado, pues seguramente habrá que hablar con tiene que hablar con su marido y tiene que recordarle, digamos, su deber como parte de ese matrimonio y recordarle sus derechos, etcétera, y que observe a Allah subhanahu wa ta'ala y que preserve su honor y el honor de su mujer de la otra parte. Pero son cuestiones personales que se deben de hablar en familia, que se deben de dialogar, que se deben de solucionar, inshallah ta'ala, internamente, ¿no? Las cuestiones como estas no se pueden solucionar en este tipo de espacios. ¿Puede recurrir, por ejemplo, a un psicólogo, a un trabajador social, a pedir ayuda psicológica, a, digamos, hacer una reconciliación entre ellos? Sí, en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, en los casos de conflictos matrimoniales nos llama a buscar, digamos, una reconciliación y una mediación de personas sabias, de familiares, digamos, directos e indirectos, de personas ajenas a la relación matrimonial, para buscar esa consensuación y buscar, digamos, esa reconciliación, ¿no? Antes de recurrir a las acusaciones y antes de decidir tomar una decisión final, hay que intentar salvar ese matrimonio y solventar ese tipo de problemas. Una vez que no se llega a soluciones y sobre todo cuando son justificadas, esos errores son justificados jurídicamente, cuando el marido o la mujer incurren en faltas y en pecados y en cuestiones que destruyen la vida matrimonial, ahí ya hay que recurrir a otras soluciones como el divorcio, etcétera. Pero que no sea la primera alternativa. Por supuesto, el divorcio es la última alternativa. Desde aquí yo personalmente le aconsejo que tenga algún tipo de mediación por parte de profesionales, por parte de personas que lleven la relación a una situación mejor y no a una situación peor, inshallah. Vamos a plantear algunas preguntas también que nos han llegado. Tenemos aquí la hermana Hayat que nos dice: Salam alaikum. Quedaba pendiente la pregunta de la hermana Malika sobre la depresión y el ayuno de Ramadán, yo creo. Ah, sí, ella se toma algún tipo de pastillas por la depresión y eso le provoca una sed muy fuerte en Ramadán. ¿Puede romper el ayuno? El Islam siempre toma en consideración las enfermedades. La pregunta es, ¿esta enfermedad hasta qué grado pues, puede ser un justificante para ayunar? En este caso, lo poco yo conozco sobre el tema de depresiones y este tipo de pastillas, es posible que la pueden tomar durante la noche. Hablando con su propio médico, las mismas, sabemos que el día es de 24 horas, en vez de tomarlos de día, lo puede tomar de noche y no afecta a la salud. Con esta solución yo creo que es bastante... Bueno, eso depende también de si lo puede tomar por la noche. Siempre teniendo ella misma su estado de salud. Si ella ve que le perjudica, llegando a un estado que no puede, pues digamos que puede pues, romper su ayuno y luego pues debe que... cuando ya está, digamos, sana y recuperar lo que no ha ayunado.
¿Algo que añadir la misma línea. en esta línea? Muy bien. Nos ha llegado por SMS una aclaración acerca de la pregunta desde Ceuta de si una mujer puede salir por la noche con su mahram o no. Él dice que si su mujer puede ir a celebraciones, es decir, bodas, etcétera, por la noche, con su consentimiento. Según qué tipo de celebraciones, si en esas celebraciones, digamos, no se violan los límites ni se falta a esos valores islámicos, con su consentimiento y su aprobación puede ir perfectamente, pero si va a asistir digamos, a celebraciones en las cuales hay prácticas contradictorias a los valores islámicos, donde se violan límites y donde se falta a indicaciones y recomendaciones islámicas, no debe de consentirlo ni ella debe de asistir. De acudir. Barakallahu Fik por la aclaración y pasamos a la pregunta que mencioné de la hermana Hayaz que dice: Salam alaikum, soy Muhammad desde Ceuta. Mi pregunta es la siguiente: si es lícito financiar la compra de un coche a plazos. ¿Qué le decimos a la hermana desde Ceuta? Con un poco de brevedad, si es posible. No, no es posible, porque sabemos el tipo de financiación, hablando de un contexto económico de nuestro país, que es a través de los bancos. Y los bancos se rigen por un sistema capitalista a base de la usura y los intereses. Pues desde el punto de vista islámico, pues no está permitido, salvo si hay unas alternativas, acuerdan con nuestra Sharia islámica. Sí, algo que añadir. En el caso de que sea, digamos, una compra sin interés, ¿qué le ponemos? Si es una compra sin interés, bueno, también hay que tener en cuenta el tipo de contrato que se va a firmar. Si implica una penalización basada sobre la usura, es un contrato inválido y un contrato denominado en el fiqh fasid, porque firmamos un contrato basado sobre la usura, aunque no implique esa usura. Si no tiene otra alternativa, mejor no. Si no es una alternativa, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, acorde con la Sharia, si es una financiación libre de intereses, es un crédito bueno, ¿no? El qard al-hasan a través de otras personas o a través de entidades financieras, que no contempla una penalización en los casos de impagos y no implica una usura y unos intereses, sí puede, pero financiarlo directamente con una entidad bancaria tradicional, desde luego, nuestra opinión no es lícito. Barakallahu Fik. Tenemos al teléfono a la hermana María desde Barcelona. Salam alaikum. Sí, hola, salam alaikum. Salam. Mira, yo soy una cristiana. Sí. He estado en Egipto muchas temporadas y tengo amigos musulmanes muy buenos, hace muchos años. Sí. He estado con el Ramadán viviendo con ellos en Egipto. Luego un matrimonio egipcio estuvo también viviendo en mi casa 3 años, porque son unos científicos y bueno, pues estuvieron aquí. Estoy llamando desde Sant Cugat, en la provincia de Barcelona. Sí. Pero yo me he encontrado en Egipto querer ir un domingo para mí festivo, para mí dedicado al Señor, vuestro Alá y mi Dios, todos somos hermanos, quiero que seamos hermanos. Esto os hablo en son de paz. No entiendo por qué no podemos estar más unidos. Yo en Egipto me encontré muy perseguida por ir a la iglesia cristiana copta. Incluso me encontré en aquella Navidad que pues entraron en la iglesia y yo, porque me vigilaba una persona, una señora, pues no me tocó la herida porque me puse debajo de un banco, tiraron una bomba. Se murió, por supuesto, el que la llevaba. Yo me encontré muy mal y, por favor, me gusta conocer el Islam, lo he leído a los 17 años, tengo 79, os amo como hermanos, pero encuentro estas incongruencias y para mí un poco injusticias. Sí. Aquí os permitimos y vamos, yo soy la primera que os apoya en poder fundar mezquitas que podáis rezar y todo. Pero ¿por qué no podemos vivir más en paz? Pues enseguida le respondemos. Es que nos quedamos un poco cortos de tiempo. Es que me he llamado muy tarde. Pensar que os miro cada día, ¿eh? Gracias por seguirnos y enseguida le respondemos. Gracias. Muchas gracias. Salam alaikum. Hasta luego. ¿Qué le respondemos con un poco de brevedad porque casi nos quedamos? Pues le saludamos a la hermana María, que también la consideramos como hermana en la humanidad, y también
una religión celestial, ¿no? Monoteísta, de origen totalmente divino, y gente del libro que tiene una consideración especial nuestra religión. No estaría de acuerdo digamos, en no condicionar esa afirmación y no considerarla como un hecho puntual. Habla de que los hermanos cristianos en Egipto pues sufren una persecución. Es totalmente falso, no es así. La realidad y los hechos y la convivencia de las dos comunidades en Egipto durante siglos es prueba de ello. Los mismos musulmanes protegen estuvieron protegiendo a las iglesias en los tiempos, digamos, de esa crisis y de esa fitna, ¿no? de esa inseguridad y esa inestabilidad que sufrió nuestro querido y amado país hermano que es Egipto, que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conozca la paz y la estabilidad pronto. Si pasó ese hecho nefasto, desde luego, si tiene relación, o los que lo hicieron tienen relación con el Islam o lo justifican con el Islam, desde luego desde aquí nos desligamos totalmente, no lo aprobamos, ni forma parte de nuestras creencias. En el Islam tenemos la obligación de proteger a todos los centros y los lugares de culto, sean musulmanes o no. Tenemos el deber de acoger a los cristianos y a los judíos en nuestros países y permitirles llevar a cabo sus prácticas o sus ritos en todos los países. Yo soy del norte de Marruecos y acabo de estar ahí. Tenemos grandes catedrales y grandes iglesias. Hasta hoy en día se están celebrando las misas, las bodas, y la mayor catedral de Tánger está enfrentada a la mayor mezquita, y se ve el minarete enfrente y se ven los dos minaretes, no tanto el minarete de la mezquita como el de la iglesia, desde la entrada de la ciudad y en todas las ciudades de todos los países islámicos. Bueno, el comportamiento de algunas personas que son violentas y llevan a cabo ese tipo de atrocidades que nosotros desde aquí rechazamos tajantemente, no representa en ningún modo a la religión islámica, y nosotros, si uno lee el Corán, ve esa casi hermandad que hay entre... Solo puntualizar y corregir un concepto. Cuando se habla de nosotros os permitimos nosotros formamos parte de esta sociedad, somos parte de ella, somos parte integrante. Siempre lo hemos sido. Somos ciudadanos, el Islam es parte del tejido social e intelectual de este país, no somos digamos, agentes extraños y foráneos, sino somos ciudadanos musulmanes, españoles, musulmanes. Y lo mismo se puede decir de los cristianos egipcios, porque el cristianismo es incluso anterior al Islam en Egipto, y son parte de esa sociedad del mismo modo que somos nosotros los musulmanes españoles, también parte de esta sociedad, y nuestro deber es encontrar modos de convivir en paz y armonía. Y nos hemos quedado sin tiempo, y al final solo me queda agradeceros, daros las gracias por todas las aclaraciones y las explicaciones. Barakallahu fik, hermano Mohamed Said Aliles. Es un placer, y que Allah nos lo acepte. Por el gran esfuerzo que has hecho para llegar a tiempo, porque vienes de viaje, Barakallahu fik. Y al hermano Tawfiq Shidel Harak, muchísimas gracias, Barakallahu fik, que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga. Y a vosotros, muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros un día más, y nos vemos, inshallah, este jueves que viene a la misma hora, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والحب والإخلاص زاد